En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Yo pensaba que Madrid se había quedado medio vacío por el puente, pero veo que no, que quizás muchos os marchasteis, pero ya habéis regresado, o quizás muchos de los que estáis aquí ni siquiera habéis salido. Pero supongo que si os quedasteis aquí también disfrutaríais de nuestra ciudad, con este buen clima que tenemos. La semana que viene avisan calor, por lo tanto aprovechemos el tiempo primaveral para dar gracias a Dios por nuestra ciudad, el tiempo y la calidad de vida que tenemos. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía. Hoy escucharemos en el Evangelio cómo Jesús se dirige a Pedro, a ese Pedro que es modelo de cada uno de nosotros, porque es pecador como nosotros, pero que también está enamorado como nosotros. Y simplemente el Señor le pregunta si le ama. Esa es la gran respuesta que tenemos que responder. Con humildad reconocemos que somos pecadores, guardando un momento de silencio. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Que tu pueblo, Señor, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, y que la alegría de haber recobrado la adopción filial afiance su esperanza de resucitar gloriosamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles diciendo: ¿no os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que lo obedecen. Prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos, pues, salieron del Sanedrín, contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tañed para el Señor, fieles suyos, celebrad el recuerdo de su nombre santo. Su cólera dura un instante,
su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, miré y escuché la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos, y eran miles de miles, miriadas de miriadas, y decían con voz potente: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y escuché a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra y en el mar, todo cuanto hay en ellos, que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que se apareció Jesús a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías,
Pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Estoy seguro que la mayor parte de los que estamos aquí en el templo hemos visto esa preciosa película rodada en Latinoamérica. Se titula La Misión. La hemos visto porque tenía una banda sonora fantástica, tiene una banda sonora fantástica, una imagen, una fotografía también de lo mejor que se ha hecho, con un entorno exuberante, el Amazonas, y que lo que hace es recordar cómo los misioneros, en este caso jesuitas, remontando el río Amazonas, fueron a evangelizar, en concreto al pueblo guaraní. Recuerdo un pasaje de esta película que me impactó profundamente, donde Robert De Niro era un esclavista que se dedicaba a esclavizar a los indígenas y después a venderlo en las ciudades. Se hace jesuita porque se convierte debido a que había asesinado a su hermano, y cómo él, que había perseguido a estos indios guaraníes, cuando los indios le perdonan, porque le perdonaron, él se presenta allí a predicar junto con el resto de jesuitas y es perdonado por aquellos que habían sufrido su violencia, el rapto de sus mujeres y niños, y cuando le perdonan se echa a llorar. Esto es lo que le ocurrió a Pedro. Pedro, al igual que nosotros, era una persona enamorada de Cristo, pero débil. Y fruto de esa debilidad, fruto de esa pobreza, cuando prenden a Cristo, le niega 3 veces. Él quería dar la vida por Cristo, estaba empeñado en hacerlo, tenía la voluntad, pero era débil. Y cuando llegó el momento, no fue capaz, sintió miedo y entregó a su Señor, renunció a Cristo, dijo que no le conocía. ¿Qué es lo importante de este Evangelio? Lo primero que nos enseña es que cada uno de nosotros, que es como Pedro, que llora tantas veces porque le ha vendido a Cristo, porque en lugar de ser fiel a Él, en tantos momentos por debilidad hemos hecho lo que no debíamos, tenemos que llorar. Hasta que tú no llores por tu pecado, hasta que tú no experimentes con dolor que has traicionado a Cristo, es que entonces no le amas. Cuando llores, entonces es porque le amas. Pregúntate, ¿he llorado yo? ¿Siento de verdad con dolor cada vez que en lugar de amar a Cristo le entrego? Le entrego porque prefiero venderle, por ser fiel, a mis pasiones, a aquello que me pide el mundo, que es muy atractivo, porque no me exige sacrificio. De igual manera que Pedro lloró, nosotros tenemos que llorar por nuestro pecado. Solo lloraremos si hay amor. ¿No has llorado? Pide al Señor que te conceda de verdad el dolor de corazón por tus faltas. ¿Por qué lloró Pedro? Porque experimentó de verdad en su corazón lo que significaba la traición a Cristo. ¿Cuántas veces nosotros nos confesamos a la ligera, comulgamos a la ligera, porque no hemos experimentado de verdad en nuestro corazón el dolor que nuestras infidelidades generan en el corazón de Cristo? En ese corazón que ama, en ese corazón que siente, en ese corazón que por nosotros se entregó a la cruz para salvarnos. Llora. Es necesario que llores para que entonces te conviertas. Es necesario que sientas el peso de tus culpas para que entonces comprendas el mucho amor que Cristo siente por ti. Entonces habrá llegado la conversión a tu corazón. ¿Has llorado como Pedro? Decía el Evangelio que se entristeció Pedro. Se entristeció Pedro porque el Señor le preguntaba y él entonces experimentó lo que había hecho. Claro que sabía que había entregado al Señor, que le había sido infiel, pero no lo había sentido. En ese momento fue donde lo sintió. Qué bien si nosotros,
porque Dios nos concede esa gracia y nosotros también con humildad le abrimos el corazón, experimentamos y sentimos ese dolor por las veces que no hemos amado a Dios. Esto será de verdad el inicio de nuestra verdadera conversión. Cuando lloremos porque no le hemos amado, lloremos por las veces que no le hemos seguido como debíamos, lloremos por las ocasiones en las que no le hemos correspondido. Esto es lo que sintió San Francisco de Asís cuando en esa iglesia llena de gente que era la Porciúncula, pequeñita, no cabía muchos ciertamente, experimentó, porque el Señor le concedió ese don, experimentó y vio lo que la gente le decía al Señor. La gente solo pedía, pero nadie daba gracias y nadie le decía a Dios que le amaba. Y entonces salió llorando del templo y diciendo: el amor no es amado. Lloremos por nuestros pecados. Eso será señal de que sentimos de verdad haber traicionado a Jesús y somos conscientes del precio que Él ha pagado por nuestra salvación y liberación. Pedro es nuestro mejor modelo, el modelo de aquel que quiere, pero que es débil y cae, pero que también reconoce su error y llora por sus pecados, porque no ha amado a Dios como Dios se merece. En segundo lugar, creo que en la etapa de la historia que estamos viviendo, en la etapa en la que nuestra iglesia se encuentra, es importante no olvidar las palabras que Jesús emplea. Pedro, ¿me amas? Esas son las palabras que Cristo emplea. Si tú le amas, encontrarás razones para levantarte cuando has caído. Si tú le amas, encontrarás razones para abandonarte en Él, para poner tu vida en sus manos, para no tener miedo, porque Judas también amaba a Cristo, pero su fe era tan débil que no llegó a comprender que Dios lo puede todo. Tú fíate del Señor, pon tu vida en sus manos, cree en el poder de la gracia, como Pedro. Lloró, se levantó y siguió al Señor. No tengas miedo a las caídas, ten miedo a no levantarte, ten miedo a no ser humilde y abrir tu corazón al Señor, ten miedo a no creer en el poder de Cristo. Esa es la segunda enseñanza. Llora por tus pecados, pero a la vez ten esperanza porque confías en la gracia, en el poder de aquel que es capaz de transformar tu vida y tu corazón, como lo hizo con Pedro. Cuando Pedro lloró, entonces el Señor le dice: sígueme. Cuando tú reconoces tus culpas y eres consciente de tus pecados, entonces el Señor puede reconstruir en ti aquello que el pecado ha dañado. Si eres humilde, si eres sincero reconociendo tus culpas, el Señor puede entonces transformar tu corazón. En tercer lugar, el Señor emplea después unas palabras muy bellas. Cuida de mis ovejas. ¿Cuántas veces en la iglesia pensamos que los dueños del mensaje del amor de Cristo y de Dios somos nosotros? La iglesia es de Cristo y nosotros pertenecemos a Cristo. La iglesia no pertenece ni al Papa, ni a los obispos, ni a los sacerdotes, ni a los laicos. Nosotros pertenecemos a Dios, somos su rebaño, porque Él nos ha adquirido nada más y nada menos que al precio de su sangre. Por lo tanto, si la iglesia pertenece a Cristo, su misión y su mensaje también. Recuerdo haber leído cómo el Papa Benedicto XVI, con esa finura espiritual y esa agudeza que Dios le concedió, escribió diciendo que el mensaje y la doctrina de la iglesia tienen que ser tratadas como una obra de arte. Cuando a un conservador, a un restaurador le entregan un cuadro para que lo restaure, no se le pide que vuelva a pintar el cuadro, sino que lo que se le pide es que lo restaure, que vuelva, que traiga en la actualidad el esplendor que aquel cuadro tuvo cuando el pintor y el artista lo pintó. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con la iglesia y con el mensaje de amor de Dios. Tenemos que llevarlo a los demás, siendo fieles a la voluntad de Cristo, que es el dueño de la iglesia y el Señor de la historia. Ni tú ni yo somos los dueños de la iglesia, ni tú ni yo somos los dueños, por tanto, del mensaje, y no tenemos derecho a cambiarlo. Cuando el Papa Juan XXIII convoca el Concilio Vaticano II, porque entiende que la iglesia tiene que adaptarse, él explicó que lo que tiene que hacer la iglesia es explicar con las palabras de hoy
la verdad revelada por Cristo a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento. Adaptar, no la verdad, sino adaptarnos al lenguaje para explicar la verdad revelada. Cuando nosotros no somos fieles a Dios, cuando nosotros cambiamos el mensaje, porque pensamos de esa manera vamos a tener la iglesia llena, de esa manera, bajando el listón moral, nuestra iglesia va a estar llena porque van a venir los jóvenes o los que no son tan jóvenes, es falso. El ser humano necesita la verdad para que le haga libre, para que le conduzca a la verdadera liberación. La mentira es un engaño, no sirve para nada y nadie la quiere. Todos queremos la verdad, que nos conduzca a la luz y por lo tanto que nos ayude a saber cuál es el camino que tenemos que seguir. Pidamos que la Iglesia de Cristo sea fiel a la verdad revelada y a la misión que Él, su fundador, le transmitió. Porque ni el Papa, ni los obispos, ni los sacerdotes, ni los laicos somos los dueños. Somos simplemente instrumentos de Dios, miembros del cuerpo místico de Cristo, que tenemos que llevar la luz de la verdad a todos los que pasan a nuestro lado. Pidamos al Señor que pueda contar con nosotros, con un corazón agradecido y arrepentido, que quiere dar ante el mundo el testimonio de que el amor de Dios es más grande que el poder del demonio. Decía San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia y la misericordia divina. Demos ese testimonio ante el mundo, de que creemos en el amor de Dios y por eso cuando hemos caído nos levantamos, porque sabemos que Dios siempre espera que volvamos a nuestra casa. Es el Padre de la parábola del Hijo Pródigo. Que el Señor os bendiga a todos. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Liberados de la muerte, hijos de Dios por el bautismo, oremos con confianza a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre fiel a la verdad revelada, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, parados, enfermos, familias rotas. Pedimos especialmente por las víctimas del aborto, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que estén con Dios en el cielo, disfrutando de la vida plena, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, especialmente en Venezuela, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Y pedimos por todos nosotros, para que como Pedro lloremos por nuestros pecados, para que como Pedro confiemos en el poder de la gracia, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe las ofrendas de tu Iglesia exultante y a quien diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta alegría pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, que nos está haciendo la tierra. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Agustín y Aurora, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios y hemos experimentado su misericordia y su perdón, rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. No
Oremos. Mira con bondad a tu pueblo, Señor, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele también la resurrección gloriosa. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Como os comenté antes de partir, he pasado este puente junto con un grupo de la parroquia en Sicilia. Y allí fuimos a Siracusa para rezar en el santuario de la Virgen de las Lágrimas. Aquel santuario fue visitado por San Juan Pablo II en 2 ocasiones y allí pedimos todos por vuestras intenciones. Ofrecimos la misa por vuestras necesidades para que la Virgen de las Lágrimas las presentara ante Dios nuestro Señor. El próximo viernes a las 7 de la tarde tenemos una nueva sesión de la ITV matrimonial. En este caso van a tratar el tema de la comunicación entre la pareja. Creo que es importante que revisemos, que nos formemos, que aprendamos a detectar futuros problemas y para ello es necesario venir a estas ITVs. Son simplemente un instrumento. Próximo viernes, 7 de la tarde en el Salón de Conferencias, ITV matrimonial. Se accede, como sabéis, por las oficinas. Que paséis un feliz domingo. Podéis ir en paz. Nos despedimos de María, nuestra Madre.